Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre y hoy tenemos un tema que sinceramente está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y créanme tiene a los fans al borde de sus asientos. Hoy vamos a meternos de lleno en la presión total que los fans están ejerciendo sobre Kerem Bürsin para que hable públicamente sobre Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. La relación, o lo que sea que haya entre ellos, ha sido un tema de especulación constante, y parece que la paciencia de los seguidores se está agotando. Vamos a desglosar por qué esta situación se ha vuelto tan intensa, qué esperan los fans y por supuesto, cuál es la posible reacción de Kerem. Así que si son amantes de las historias de celebridades, de los chismes jugosos y de las dinámicas de fandom, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a aterrizar en lo que está sucediendo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos desencadenan una tormenta de reacciones. Protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkapm, su química en pantalla traspasó la ficción para muchos, y desde entonces, la esperanza de que su romance continuara en la vida real ha sido un sueño recurrente para una gran parte de su base de fans. Han pasado meses, quizás años, desde que la serie terminó, pero la conexión que crearon y la devoción que despertaron en su audiencia sigue siendo increíblemente fuerte. El problema, o lo que los fans perciben como tal, es el silencio. Un silencio que para algunos se ha vuelto ensordecedor. Los fans, o como a mí me gusta llamarlos, los detectives de la farándula, han estado escudriñando cada detalle, cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública de Kerem y Hande. Buscan señales, pistas, cualquier indicio de que la chispa sigue viva o de que al menos hay una relación de amistad o cordialidad que trasciende el set de grabación. Pero la realidad es que desde que su supuesta relación terminó o se terminó de forma pública, ambos han sido bastante discretos. Hande, por su parte, ha tenido algunos romances conocidos y, digamos, más publicitados. Kerem, en cambio, ha mantenido su vida privada con un nivel de hermetismo que, francamente, a veces alimenta más la especulación que la aclara. Y aquí es donde entra la presión de los fans. Se manifiestan de muchas maneras. En redes sociales, por supuesto. Los comentarios en las publicaciones de Kerem, preguntando directa o indirectamente sobre Hande, son una constante. Verás frases como, ¿cuándo vas a hablar de Hande? Los fans queremos saber de ustedes dos, todavía esperamos una reconciliación, extrañamos verlos juntos. Son comentarios que si bien pueden nacer del cariño y del deseo de ver felices a sus ídolos, también pueden ser abrumadores. La exigencia se vuelve más explícita cuando ven a Kerem en eventos o cuando se le pregunta en entrevistas, incluso si las preguntas no están directamente relacionadas con Hande. Los fans, en su afán por obtener respuestas, intentan guiar la conversación hacia ese tema. ¿Pero por qué esta insistencia? Hay varias razones posibles. Primero, la nostalgia por la serie. Sen Kalkapm fue un fenómeno. Su dinámica de pareja era cautivadora, y para muchos se convirtió en una escapatoria, en algo que les hacía sentir bien. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, les daba una sensación de continuidad a esa felicidad. Segundo, la creencia en su conexión. Muchos fans genuinamente creen que Kerem y Hande estaban destinados a estar juntos, que su amor era real y que la vida, o las presiones externas, los separaron. Quieren creer en un final feliz, en un retorno triunfal. Tercero, la falta de información. Cuando no hay información clara, la imaginación vuela. La ausencia de declaraciones conjuntas o de un comunicado oficial sobre su relación, sea cual sea su estado actual, deja un vacío que los fans intentan llenar con sus propias teorías y deseos. La presión se intensifica cuando Kerem hace apariciones públicas. Por ejemplo, si asiste a un evento y se le cruza una pregunta de algún reportero, por más sutil que sea, que pueda vincularlo a Hande, los fans estarán atentos a cada palabra. Si Kerem responde de manera evasiva, o si simplemente sonríe y cambia de tema, la frustración de algunos fans aumenta. Sienten que él no los está escuchando, que no valora su deseo de saber. Algunos podrían interpretar su silencio como una señal de que no hay nada que decir, o peor aún, que está ocultando algo.
Otros, sin embargo, son más comprensivos y entienden que la vida privada de un artista es, precisamente eso, privada. Pero el fenómeno de los fandoms y su influencia en la vida de las celebridades es algo digno de estudio. Los fans invierten tiempo, energía y a menudo dinero en sus ídolos. Sienten una conexión personal, casi como si fueran amigos o familiares. Por lo tanto, cuando perciben que algo no está bien, o cuando sus esperanzas no se cumplen, pueden volverse muy vocales. La presión que ejercen no siempre es malintencionada. En muchos casos, surge de un lugar de cariño y de preocupación genuina por el bienestar de Kerem y Hande. Sin embargo, la línea entre el apoyo y la intromisión puede ser muy delgada. Consideremos la perspectiva de Kerem Bürsin. Imaginen ser constantemente objeto de escrutinio público, que cada uno de sus movimientos sea analizado, y que se le exija constantemente hablar de una relación pasada, especialmente cuando las cosas no terminaron de la manera que muchos esperaban. Es una situación muy incómoda. Él, como profesional, tiene derecho a su privacidad. Ha sido muy abierto en entrevistas sobre sus proyectos, su pasión por la actuación, su activismo. Ha compartido su vida personal cuando se ha sentido cómodo, pero también ha establecido límites. Y es válido. La presión que los fans ejercen puede tener consecuencias. Por un lado, podría motivar a Kerem a hacer una declaración. Si la presión se vuelve insoportable, quizás decida abordar el tema de una vez por todas para poner fin a las especulaciones. Sin embargo, también podría tener el efecto contrario. Podría hacer que Kerem se retraiga aún más, que se sienta menos inclinado a compartir detalles de su vida, y que construya barreras más altas para proteger su privacidad. Además, la constante presión sobre un tema que quizás para él ya está superado, puede ser agotadora y detractora de su energía creativa. También hay que considerar la situación de Hande Erçel. Ella también está bajo esta misma presión, aunque las preguntas y el enfoque parezcan dirigidos más hacia Kerem en este momento. La vida de ambos está intrínsecamente ligada en la mente de muchos fans debido a Senkalkam. Cualquier declaración o silencio de uno inevitablemente se interpretará en relación con el otro. En el mundo de las redes sociales, donde la inmediatez y la viralidad son moneda corriente, este tipo de situaciones se magnifican. Los rumores se propagan como la pólvora, y las opiniones se polarizan rápidamente. Los fans que exigen respuestas a menudo se encuentran en un ciclo de desilusión cuando no obtienen lo que esperan, lo que a su vez puede generar más frustración y, por ende, más presión. Es un equilibrio delicado. Los artistas dependen del apoyo de sus fans. Son ellos quienes dan vida a sus proyectos, quienes celebran sus éxitos y quienes, en última instancia, les permiten tener una carrera. Pero esa dependencia no debe traducirse en una falta de respeto a su autonomía y a su derecho a la privacidad. El amor y la admiración se manifiestan de muchas formas, y presionar constantemente a un artista para que revele detalles íntimos de su vida personal no es la forma más saludable o respetuosa de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Es difícil predecir. Quizás Kerem mantenga su postura y continúe siendo reservado. Quizás en algún momento decida hacer una declaración breve y concisa para cerrar el capítulo. O quizás la dinámica entre ellos sea tal que prefieran mantener una relación privada sin la necesidad de validación pública. Lo cierto es que esta presión de los fans es un reflejo de la profunda conexión que sienten con ellos, pero también de una tendencia cada vez mayor a invadir la esfera privada de las figuras públicas en la era digital. Podemos ver paralelismos con otras celebridades y parejas que han generado un gran seguimiento. El deseo de los fans de controlar, o al menos de estar al tanto de la narrativa de sus ídolos, es algo que vemos constantemente. Cuando esa narrativa no coincide con sus expectativas, surge la frustración y la presión. Para Kerem Bürsin, la mejor estrategia quizás sea seguir siendo fiel a sí mismo, mantener su profesionalismo y su integridad. Si decide hablar, que sea en sus propios términos y cuando se sienta preparado. Y para los fans, aunque sea difícil, el consejo sería recordar que detrás de los personajes y de las figuras públicas, hay personas con sus propias vidas, sus propias emociones y su derecho a la privacidad. El respeto mutuo es fundamental. En resumen, hemos explorado la intensa presión que los fans están ejerciendo sobre Kerem Bürsin para que hable públicamente sobre Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta exigencia, desde la nostalgia por su exitosa serie hasta la creencia en su conexión personal. También hemos considerado la perspectiva de Kerem,
el derecho a la privacidad de los artistas y el impacto que estas dinámicas de fandom pueden tener en sus vidas. El silencio, en este caso, ha sido un catalizador para la especulación y la demanda de respuestas por parte de una base de fans profundamente involucrada. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Ha sido un análisis interesante de una situación que sigue evolucionando en el mundo del entretenimiento. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre toda esta situación? ¿Creen que los fans tienen derecho a exigir estas respuestas? ¿O consideran que Kerem tiene todo el derecho a mantener su vida privada? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y generar debate. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta nos impulsa a seguir trayéndoles más contenido interesante y a mantenerlos al día con las noticias del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.